buen día para todos. Mi nombre es María José Torres y mi grupo está conformado por Xiomara Mesa, Clarita Parra y Tomás Velázquez. En este trabajo vamos a analizar una situación que genera un dilema ético para un abogado y lo vamos a resolver aplicando el Código de Ética Profesional. Para su desarrollo tendremos 5 etapas. La primera, la pregunta, la segunda, la hipótesis, la tercera, la investigación basada en la Ley 1123 de 2007, el análisis del caso y por último, las conclusiones. Un abogado recibe información confidencial de un cliente A. Luego, un cliente B le pide usar esa información para ganar un caso. El abogado debe decidir cómo actuar basándose en el Código Disciplinario del Abogado, Ley 1123 de 2007. Imaginemos que un abogado está manejando dos casos diferentes. En el primer caso, el primer cliente le confía información muy importante y completamente privada. Tiempo después llega el segundo cliente con otro proceso. Y justo en ese momento el abogado se da cuenta de que la información confidencial que le dio el primer cliente podría servirle para ayudar al segundo. Y aquí es donde entra la pregunta que queremos analizar. ¿Qué debe hacer un abogado cuando una información reservada de un cliente puede favorecer a otro? Esta situación es muy delicada y nos obliga a pensar en los deberes éticos que debemos de tener como futuros abogados. De segundo tenemos la hipótesis. Al pensar en esta situación, creemos que el abogado debe proteger totalmente la confidencialidad del primer cliente. También consideramos que si esa información influye en el segundo caso, el abogado debería apartarse de ese proceso para evitar un conflicto de intereses. No es una decisión cómoda, eso es cierto, porque significa renunciar a un caso, pero pensamos que es la decisión más correcta desde lo ético y desde lo que exige la profesión. Para entender mejor cómo debe actuar un abogado en esta situación, revisamos el Código Profesional del Abogado, que como dijimos anteriormente se refiere a la Ley 1123 de 2007, y encontramos varios artículos que ayudan a aclarar este tipo de temas. Por ejemplo, el artículo 34, secreto profesional, señala que el abogado debe guardar reserva sobre toda la información que un cliente le comparte. No importa si es útil para otro caso, pero no se puede revelar ni utilizar de ninguna forma. Artículo 28, lealtad hacia el cliente. Este artículo le recuerda al abogado que debe ser completamente leal con su cliente y no aprovechar la información que recibe para beneficiar a otros. Artículo 32, prohibición de usar información privilegiada. Aquí se establece que el profesional no puede emplear ningún dato conocido por razón de su trabajo para obtener ventajas en otro proceso. Y por último, el artículo 30, conflicto de intereses. Indica que si el abogado se da cuenta de que la información de un cliente afecta su actuación en otro caso, debe retirarse y no continuar representando a ambas partes. Estos artículos nos muestran que el código es muy claro. La reserva profesional es un deber que no se negocia. Al aplicar lo que encontramos en el caso planteado, vemos que el abogado está en una posición imposible de sostener. Por un lado, tiene información que solo pertenece al primer cliente. Esa información es confidencial y está protegida por ley. Pero, por otro lado, sabe que esa misma información podría darle ventaja para el segundo cliente. Pero si la usa, traiciona la confianza del primero. Usarla está prohibido. Ignorarla y seguir representando a B también genera problemas, porque afecta la forma en que evalúa el caso y lo pone en un conflicto de intereses. La única salida ética es mantener la confidencialidad y retirarse del proceso del cliente B. Bueno, nosotros como equipo concluimos que el abogado debe priorizar el secreto profesional y la lealtad al cliente. Si existe conflicto de intereses, lo ético no es usar la información, sino retirarse del caso que genere ese conflicto. Actuar con integridad protege la profesión y mantiene la confianza de la sociedad. El deber de confidencialidad es un pilar esencial de la profesión. El abogado nunca puede revelar información recibida por su cliente. Si la información genera conflicto de intereses, no puede seguir en ese caso. La actuación ética fortalece la confianza en el abogado y en la justicia.